Bien, entonces la idea de la clase de hoy es comenzar con lo que es el contenido de levas, ¿sí? Nuestra unidad, ya esta es la última unidad de esta asignatura, ¿verdad? Y se llama levas. El problema que tenemos con esta unidad es que las levas no solamente se usan en el árbol de levas de un vehículo. Resulta que las levas son un tipo de mecanismo de rodadura muy importante y muy preciso de conocerlo en el ámbito de la mecánica. Entonces, como decía, pues las levas son un mecanismo de rodadura muy particular y que viene muy bien conocerlo, ya que puede solventar una cantidad de problemas dentro de la ingeniería mecánica. ¿Okay? ¿Cuál es la función de un mecanismo de leva? Una función de un mecanismo de leva, la más básica que tiene, es transformar un movimiento que fue circular, ¿verdad? Un movimiento circular lo va a transformar en un movimiento lineal o lo va a transformar en un movimiento angular. Ese movimiento lineal es lo que llamaremos reciprocante y el angular es lo que llamamos oscilante. ¿Ok? Es un movimiento que va. Reciprocante es para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y oscilante es como los limpiaparabrisas, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Entonces, existen diversas formas de producir este movimiento, ¿verdad? Voy a ver si tengo instalado aquí rápidamente este programa. A ver. Creo que no lo tengo instalado. Ajá, dice yo Ángel que volvió. ¿Me escucha? Ok, genial. Perfecto. A ver si me abre el programita este de SymWise. Que bueno, creo que el mejor era el otro. Voy a ver algo rápidamente. Aquí es interesante que ustedes puedan utilizar el Interactive Physics para poder hacer algún tipo de mecanismo de levas. ¿Okay? Yo lo voy a instalar y en una próxima clase virtual lo vamos a utilizar, le vamos a dar uso. ¿Okay? A ver, de momento vamos a hacerlo una clase normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos diferentes formas de producir un movimiento en un mecanismo de levas. Por ejemplo, si yo tengo la leva, generalmente se representa así como una elipse que tiene un punto fijo, que generalmente no es su centro de gravedad. Si yo a esa elipse la hago girar, ¿verdad? Ese perfil lo hago girar y le pongo un elemento acá, como por ejemplo este rodillo, que esté condenado a moverse en esta dirección, ¿verdad? Lo que va a pasar es que cuando la leva gire, cuando la leva rote, lo que va a pasar es que este elemento que se va a mantener pegado a la superficie va a subir y bajar. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un seguidor de rodillo reciprocante. ¿Okay? Existen seguidores de cara plana reciprocante y existen seguidores de cara plana oscilante, existen seguidores de rodillo oscilante. Eso es segundo examen. Eso es segunda unidad. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente repasarlo, ¿verdad? También este tipo de leva se les llama leva radial. ¿Y por qué se le dice leva radial? Porque la distancia variable es un radio, ¿eh? Con respecto al punto fijo al que está rotando esa leva. Por eso se le dice a este tipo de mecanismo, lo llamamos leva radial. ¿Okay? Ahora, no es el único tipo de leva que existe. Existe, como existe una leva radial, también debería existir una leva tangencial. ¿Y cómo es una leva tangencial? Básicamente, vamos a buscar una imagen rapidito en Google. ¿Verdad? Vamos a buscar una imagen en Google rápidamente. Una leva tangencial, vamos a buscar aquí, leva tangencial. Una leva tangencial, vamos a poner un GIF para que lo tengan ahí.
Fíjense, las levas tangenciales, estas que se ven aquí son radiales. Esta es una leva radial. Fíjense, si yo abro esto en una página nueva, cosa así, ¿ves? Esto es lo que decía que es una leva de rodillo reciprocante, ¿ves? Esto lo pueden montar ustedes en Interactive o donde sea, ¿sí? Yo Ángel pone una carita así como sorprendida. Ahora, una leva tangencial tiene otra forma. Buscar así. Si, no, si la búsqueda no te aparece en español, la buscas en inglés, ¿no? Sería tangent cam. Esto podría ser un ejemplo de leva tangencial, el mecanismo de Ginebra, ¿sí? Esto podría ser un elemento que se podría clasificar como una leva tangencial, ¿sí? ¿Por qué una leva tangencial? Porque lo que cambia, la distancia que cambia es tangente a la trayectoria, si se fijan de este pequeño GIF, ¿verdad? O sea, aquí la que cambia, cuando yo giro, ¿verdad? Lo que cambia es un elemento que es tangente a la trayectoria. Es la distancia variable que yo controlo en la leva. Dice, se parece a las máquinas de óvalos. No sé cuáles son las máquinas de óvalos. Así que pues, me imagino que sí. Esto se hace en el programa favorito de Joangel, que es Fusion. Esto está hecho en Fusion, pero se puede hacer en SimWise, se puede hacer en Inventor, se puede hacer en cualquier programa de diseño mecánico, en SolidWorks, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos características. Yo voy a agarrar esta captura y la voy a pegar aquí porque esto es un PDF que se queda con ustedes. Esta que está aquí es una tangencial, ¿verdad? Y esta que está aquí, ya voy a buscar la normal, la radial, perdón. Puede ser esta o el GIF que teníamos hace ratito. Vamos a... Ahí está. Y esta que está acá será una leva radial. Entonces, fíjate algo interesante. Aquí todo el tiempo estamos hablando de movimientos, ¿verdad? Aquí todo el tiempo estamos hablando de movimientos. Y si hablamos de movimiento, estamos hablando de cinemática. Toda la asignatura hemos hablado de cinemática. Entonces quiere decir que tanto a la leva como al seguidor, yo necesitaré calcularles dentro de su diseño cinemático, ¿ah? Yo necesitaré calcular dentro de su diseño cinemático su posición, ¿ah? Su velocidad y su aceleración. Eso es lo que ando buscando yo. Siempre cuando diseño de forma cinemática, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Posición, velocidad y aceleración. Entonces, ¿qué necesitas estudiar para poder tener claro lo que significa posición, velocidad y aceleración dentro de un mecanismo de leva? Lo primero que tienes que repasar es de cálculo diferencial. Aquí necesitamos repasar lo que se llama trazado del gráfico de una función. ¿Ok? Trazado del gráfico de una función. ¿Qué significa el trazado del gráfico de una función? Que necesitamos repasar lo que es curvas de inflexión, o mejor dicho, puntos de inflexión, ¿verdad? Puntos de inflexión. Y esto tenemos que saber lo que es criterio de la primera derivada y lo que es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al saber lo que es el trazado del gráfico de una función, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, yo voy a poder recomendar curvas de movimiento. ¿Ok? Recomendar curvas de movimiento. Recomendar curvas de movimiento
del seguidor. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Necesito que esas curvas de movimiento del seguidor, cuando estoy hablando de levas que están girando a muchas revoluciones por minuto, lo que estoy buscando es que esas curvas del movimiento del seguidor cumplan con el criterio de continuidad y de diferenciabilidad. ¿Ok? Las curvas de movimiento tienen que ser continuas, suaves, ¿verdad? O sea, suaves, o sea, diferenciables, en todo el intervalo de movimiento del seguidor. Ese va a ser el primer objetivo dentro de esta asignación, ¿ok? El movimiento de aceleración constante. Tenemos velocidad constante, ahora vamos a ver aceleración constante. ¿Cómo se verá aceleración constante? Pues en comparación, se va a ver una cosa así. En el caso de aceleración constante, la trayectoria de la partícula, o digamos así, del seguidor, se va a asemejar a una parábola, ¿sí? Pero una parábola muy particular. Voy a arrancar de mi posición cero, ¿verdad? Voy a arrancar desde mi posición cero. Voy a tener una parábola, primero abriendo hacia arriba, luego otra abriendo hacia abajo, hasta que llego al punto máximo. Y luego tendré otra parábola de forma simétrica, abriendo hacia abajo y luego abriendo hacia arriba. Entonces, estos puntos de acá serán mis puntos de inflexión, ¿sí? Y ustedes me dirán, genial, en este punto, esta curva, digamos que podría asemejarse a una curva diferenciable, pero vamos a ver qué pasa con la velocidad. Cada uno de estos tramos es una parábola distinta. Por lo tanto, como cada uno de esos tramos es una parábola distinta, entonces la velocidad tomará esta forma. Parto desde el punto base, acelero, aumento mi velocidad hasta que llego al punto de inflexión, ¿verdad? Luego aquí cambio la pendiente hasta que llego al punto cero, la velocidad llega a cero y el procedimiento se repite, ¿verdad? Vuelve a subirla, aquí la velocidad sube pero en negativo, sube pero en negativo, acá y luego acá, ¿sí? Entonces digamos que eso tampoco me conviene, ¿no? En aceleración, ¿cómo quedaría? Primero, una aceleración constante positiva, luego una aceleración constante negativa, luego otra aceleración constante positiva y luego otra aceleración constante negativa. O sea que la curva tal vez pueda ser suave en posición, puede que sea suave en trayectoria, pero en velocidad y en aceleración es todo lo opuesto a suave. Tengo pico, pico, pico y tengo discontinuidad de salto, discontinuidad de salto y discontinuidad de salto. O sea que a menos que el ejercicio me pida, a juro, que haga un tramo con aceleración constante, estas dos curvas no deberían tocarse. ¿Ok? Ahora, tenemos otros tipos de movimientos. Tengo de otro tipo de movimiento que lo llamaremos armónico simple. El movimiento armónico simple es el movimiento que es con una componente, una función trigonométrica que todos conocemos. Lo expresaremos de forma, digamos, genérica con
L medio, y igual a L medio por 1 menos el coseno de pi por tita sobre beta. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué significa pi? ¿Qué significa beta? Bueno, si yo tengo un tramo de 90 grados, vamos a dividir esto en un tramo de 90 grados. 90 grados de giro de la leva. Aquí ya hablamos de tita, tita, tita. Aquí es giro de la leva. Y de hecho, en estos de arriba, también vamos a ponerlo en función del giro de la leva. Tita, 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 tita. ¿Okay? Entonces, el movimiento armónico simple, como es un seno sobre coseno, digo, una función como componente de senos y cosenos, entonces va a tener, gracias al L medio y el 1 menos coseno, esta configuración le va a dar una forma algo así, haciendo con una curva más o menos suave y llego al punto máximo. Una curva que va cambiando de pendiente conforme aumenta el ángulo. En velocidad será una curva suave también, pero más o menos así, a un máximo y luego llego a un cero. Esto es Y, esto es B y esto es A. Y en aceleración, tengo una aceleración positiva arriba, ella va bajando, ¿sí? Luego en este punto, que es un punto de inflexión, cambia de curvatura hasta que llega a un punto más bajo. Entonces, ¿cómo completo la curva? Haciendo un espejo de esa curva anterior. Era una cosa así. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Era una cosa así. ¿Verdad? Aquí quedaría una cosa así. Y aquí quedaría una cosa así. Con su respectivo punto de inflexión. ¿Okay? Estos puntos de inflexión, ¿por qué los remarco? Porque estos puntos los está marcando el criterio de la primera derivada. O sea, cuando la derivada se hace cero, cuando la primera derivada que se hace cero, ¿qué sucede? Tengo un cambio de tipo máximo o mínimo, ¿verdad? Un máximo o un mínimo en la curva. En este caso tendría un máximo. Y cuando la segunda derivada se hace cero, cuando la segunda derivada se hace cero, lo que tengo es un punto de inflexión o cambio de curvatura dentro de la función. ¿Ok? Entonces, fíjese que el movimiento armónico simple ya tiene una forma más decente de moverse. Fíjate, es una curva suave, de buena transición, siempre continua, ¿verdad? Sé que esta es recomendable para altas revoluciones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, van a buscarse las tablas del libro, por aquí, vamos a buscar las tablas del libro Mavi Ogbird, ¿ok? En las tablas van a aparecer diferentes variantes del movimiento armónico simple. Y también van a aparecer variantes del movimiento cicloidal, es muy parecido al armónico simple, y va a aparecer las variables de una curva que la vamos a llamar polinomial. Y estas polinomiales generalmente son de grado 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro juego? Es como una guía, dice, no, eso es el libro. Eso es el libro Mavi Ogbir. ¿Sí? Se llama Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Yo de todas maneras creo que las tengo por ahí apartadas, si no se las puedo extraer para que ustedes las tengan, pero es bueno que la vayan investigando y así se van obligando a leer el libro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el juego nuestro en esta parte de la unidad? Es seleccionar, yo les voy a dar un ejercicio que tiene estas curvas, y ustedes van a seleccionar adecuadamente cada una de las curvas de ese elemento, de tal manera que sean continuas, suaves y diferenciables tanto en posición como en velocidad como en aceleración. Y luego de ello van a tener que calcular desplazamientos adicionales, ya sea en ángulo o en recorrido del seguidor. Y entonces, con eso es que vamos a poder tener la carta, digamos, de cálculo de esa leva. Esa es la primera parte. Y ya que venimos en eso, pues podemos preguntarnos, en fin, a todas estas, ¿cuál va a ser, o sea, el índice de cosas que vamos a ver en esta unidad? Bueno,
Lo que vamos a ver es, primero eso, recomendar curvas. Eso es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Recomendar curvas. Tenemos que aprender a dibujar el perfil de la leva. El perfil de la leva. Tenemos que aprender a calcular el radio mínimo de la leva y lo que se conoce como longitud de contacto máximo.